Tardes medievales para todos. Hablaremos hoy del románico y gótico, las grandes catedrales. Como evidencia del progreso urbano, la arquitectura emerge poderosa a partir del siglo XI. La iglesia románica, cuya bóveda asegura la unidad de todas sus partes. Los artistas, en base a la aritmética constructiva, diseñan en función del orden. La decoración revive el uso de esculturas abandonadas durante siglos. El románico, nacido en Francia, fue llamado así en relación con las lenguas románicas o romances en el siglo XIX, logrando su mayor brillantez en el siglo XII. Las más bellas iglesias se sitúan en los monasterios, en plena Edad Dorada, como Cluny y el Cister, en Borgoña. Ejercieron en la política y sociedad un rol destacado que se expandió internacionalmente. El diseño concentraba todo su esfuerzo en el desarrollo de la planta basilical. El arquitecto estaba fascinado por la lógica. Surge además un elemento nuevo, el campanario, coronado por una aguja piramidal, que contribuyó a dar una impronta ascensional y favoreció en distintas escuelas de arquitectura. Hubo en Normandía, que es la más antigua, en Caen, la abadía de los hombres y la abadía de las damas, con efectos muy sobrios. Los mayores edificios románicos pertenecen a los que se van apareciendo a lo largo de las rutas de peregrinación, por ejemplo, la ruta de Santiago de Compostela, donde está Saint-Foy de Conques, lo mismo que Santiago de Compostela. El renacimiento de la escultura impulsa el bajorrelieve, la gran portada de la iglesia de Moissac. Los artistas románicos fueron ejemplo de una gran imaginación con el diseño de combinaciones ornamentales, conjugando figuras humanas con elementos del reino animal y vegetal. Monstruos con movimientos endiablados estallan en los capiteles, además de escenas evangélicas y bíblicas. La más grandiosa expresión se da en la nave de Vézelay, en Borgoña, muy relacionada con las cruzadas, como hemos visto. En el curso del siglo XII surge la vidriera, logrando un enorme desarrollo un siglo después, por ejemplo, en la fachada de la Catedral de Chartres. Las grandes iglesias inglesas, como Durham, como Fountain Abbey, sitúan las características similares a las de Normandía, y esto tiene que ver por la unidad política de ambas zonas. La palabra gótico es la traducción francesa que designa tedesco, usado por los italianos renacentistas para caracterizar el arte medieval al que consideraban inferior, aunque el gótico es de origen francés y nace en Île-de-France hacia el año 1125. Se extiende por las demás provincias y el resto de Europa. El siglo XIII es el momento de esplendor, similar al siglo V griego, conjugando un sistema político y social. El centro del dogma ya no es Roma, sino la Universidad de París, donde Santo Tomás de Aquino enseña su suma teológica y la catedral es el eje del orden que domina el mundo de los hechos y el de los pensamientos, con la incorporación del pueblo y cierta secularización de la fe. La intelectualidad muestra un movimiento hacia la universidad. La catedral emerge como un movimiento en las ciudades y el poder del rey se aglutina hacia la génesis de un futuro estado poderoso. La ciencia del siglo XIII es el dominio de la luz, al igual que el del arte. Así, iluminar es el principal objetivo del gótico, en una unión física y espiritual. Según Guillermo Durán, en su Ratisnale, las ventanas vidrieras son escrituras divinas que vierten la claridad del verdadero sol, es decir, de Dios, en la iglesia, es decir, de los corazones de los fieles, iluminándolos. La catedral de Chartres tiende a capturar la luz en una gran invocación, y es la supresión de las tribunas, la elevación de las naves y las ventanas altas. Las naves de 37 metros, la de París contaba con 30, Reims, que llega incluso a los 38 metros de altura, la catedral de Amiens, que busca el gigantismo con naves de hasta 42 metros y ventanas de 12 metros de alto. En Bourges se logra la culminación del ilusionismo óptico.
En Inglaterra, las obras maestras del Early English son la Catedral de Lincoln, de Salisbury y de Wells en el siglo XIII. Pero además, el gótico es un arte civil. Puertos, bodegas, granjas, ayuntamientos, mercados. Es el arte de la luz que emerge en los castillos, compartiendo los ejes de la defensa con el disfrute cotidiano, sin torreón, pero con enormes salas abovedadas y ojivas, como el Castel del Monte en la Puglia. El gótico radiante ubica las ventanas superiores, haciendo casi desaparecer los muros, como vemos el ejemplo en Sainte-Chapelle del Palacio Real de París, con fabulosos rosetones implosionando en las fachadas. Destacan otra vez el renacimiento de la escultura, que van logrando cada vez mayor independencia, dirigidas a lograr la iluminación del dogma tanto como la espiritual. De enorme relevancia es el rol educativo y moralizante de este arte. Baste como ejemplo las paredes de Chartres, con decenas de escenas de antigüedad del Antiguo y Nuevo Testamento, profetas, patriarcas, las virtudes teologales y cardinales, las 14 bienaventuranzas y el trabajo de mecánicos y liberales, una verdadera enciclopedia para los creyentes, un catecismo de imágenes donde se mezclan figuras humanas más suaves y con motivos naturales. Paralelamente, estos vitrales conquistan el espacio entre los muros, enseñan, mueven, describen tanto la historia religiosa como la realidad ciudadana. Los enormes progresos de la óptica, de la química, de la metalurgia habitan el uso de los óxidos, dueños de esos rojos y azules violáceos tan necesarios para la sensación de gravedad en los mismos. Los talleres de los menesteros decrecen frente a los talleres urbanos, empujados por la demanda civil de urbes y universidades. Pero esto quedará para otra charla.